Buenos días, jóvenes caficultores y caficultoras a través de los diferentes países donde nos ven el día de hoy. Les damos la cordial bienvenida a la clase del día de hoy que se llama Manejo de cultivos temporales en café. Recordemos que esta clase es impartida por el proyecto Jóvenes Caficultores. Jóvenes Caficultores es una iniciativa de Nestlé ejecutada por la Fundación Conducafé. Mi nombre es Juan Carlos Barahona, soy coordinador de proyectos de la Fundación Conducafé y para mí es un honor ser el moderador de la clase del día de hoy. Quiero saber cómo están esos ánimos de estos jóvenes caficultores y caficultoras. Pues nosotros en la Fundación pues estamos con los ánimos bien por arriba, ya que estamos prácticamente entrando a la recta final de este interesante curso que comenzó desde la semana pasada. Recordemos que hemos estado aprendiendo muchos temas interesantes. La semana pasada estuvimos viendo diversificación con especies menores, el tema de apicultura, con aves ponedoras y también con pollos de engorde. Vimos también algunos otros temas que se relacionan directamente, que es el tema de conservación de suelos, y también vimos algunas alternativas energéticas. También durante este curso hemos tenido la oportunidad de aprender habilidades blandas, que también las podemos conocer como habilidades directivas. Vimos el tema de listos para trabajar y ayer tuvimos una interesante clase sobre liderazgo. El día de ayer alguien nos preguntaba que qué tenían que ver estos temas de liderazgo con caficultura. Pues la respuesta es mucho. Tiene que ver mucho el tema de reciben el nombre de habilidades directivas. Recuerden que las fincas, al ser ustedes dueños de fincas de café, se vuelven empresarios. Las fincas de café son empresas. Y para ser empresarios de éxito, pues tenemos que manejar todas estas habilidades directivas. Antes de comenzar, nos gustaría darle algunos avisos y consejos. Pues uno de ellos es que no se olviden de registrar su asistencia en todas las clases en las cuales han estado participando, ya que este día viernes estaremos teniendo nuestra clausura, nuestra graduación, donde se entregarán los diplomas a todos los participantes que han estado presentes en estas clases. Nos encanta que se conecten en nuestra sesión en vivo. Estamos completamente en vivo a través de Zoom, a través de Facebook. Estamos también a través de Telegram, donde ustedes pueden sintonizar la clase completamente en vivo. Para aquellas personas que no se pueden conectar en vivo, pues les recordamos que se están compartiendo todos los días los enlaces o los links de las clases a través de la plataforma de YouTube, en las cuales ustedes las pueden ver a cualquier hora del día, pero no se olviden de registrar su asistencia. Ok. El tema del día de hoy pues va a ser dictado por el ingeniero Roger Benítez. Algunos consejos que les iba a dar ya los pudieron ver. El tema de conectarse a través de diferentes dispositivos, preferiblemente tablet, computadora, levantar la mano siempre que van a tener, que desean participar, y todos los demás que ustedes han estado viendo anteriormente en las distintas reuniones. Para introducir un poco al ingeniero Roger Benítez, a nosotros nos honra. Si ustedes se fijan, este es un proyecto que va dirigido a los jóvenes. Y bueno, esta semana pues hemos tenido la dicha de seleccionar dentro del equipo de la Fundación Conducafé un equipo bastante joven para impartir estas clases de esta semana. Dentro de la Fundación tenemos un equipo de jóvenes pues bastante dinámico y también con mucho conocimiento. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Roger Benítez. Roger Benítez es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional Agrícola en Catacamas, Olancho. Mencionando algunos aspectos principales de su formación, pues él ha recibió un seminario internacional en agroecología y agricultura familiar en la Universidad Nacional de Colombia, cuya sede está en Palmira. También recibió un diplomado en producción de cacao en sistemas agroforestales. También cuenta él con un diplomado en caficultura orgánica impartido por la Universidad Tecnológica de Honduras, la UTH. Y dentro de su experiencia laboral, pues podemos mencionar que tiene mucha experiencia en el tema de asesoría técnica en producción de café y actualmente es parte del equipo
técnico del proyecto Bosque del Mañana, que también es ejecutado por la Fundación Ondu Café. Sin más preámbulos, entonces los dejamos con el ingeniero Roger Benítez. Ingeniero Benítez, los jóvenes y las jóvenes caficultores y caficultoras, pues está en sus manos. Adelante. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, pues tengan todos muy buenas tardes. Es para mí pues un verdadero placer realmente pues estar compartiendo en esta tarde junto a estos jóvenes caficultores pues y demás productores y productoras pues que nos acompañan en este curso sobre diversificación de cultivos. La verdad que es un curso bastante bueno, ha estado un curso demasiado bonito. Y pues, como les mencionaba al principio, pues para mí es un placer pues poder compartir en esta ocasión pues el tema que vamos a estar compartiendo el día de hoy es sobre manejo de cultivos temporales que tenga que ver en más que todo en relación al cultivo de café. Existe un sinfín, un sinnúmero de cultivos pues temporales que podemos perfectamente asociar en nuestras fincas de café, que podemos asociar en los mismos terrenos donde tenemos nuestras parcelas de café, pero el día de hoy específicamente pues nos vamos a enfocar más que todo en 3 cultivos en los cuales son plátano, granos básicos como ser frijol y maíz. Nos hubiese gustado pues como les menciono pues de repente pues tocar algo otros temitas en cuanto a la relación como por ejemplo hortalizas, pero pues debido al tiempo pues de repente no nos puede dar el ancho para poder cubrirles demasiado los temas. Vamos a tocar los temas no tan a profundidad, pero sí por lo menos vamos a estar hablando lo más básico de lo que son los cultivos para que ustedes por lo menos tengan una idea y queden un poquito picados, como decimos nosotros, para poder seguir investigando sobre lo que son los cultivos y seguir investigando un poco más acerca o dándole una mayor profundidad en cuanto a lo que son los cultivos que vamos a ver el día de hoy. Bueno, comenzando pues, más que todo ustedes saben pues que debido a una creciente necesidad pues de producir alimentos a nivel mundial, la diversificación más que todo pues nos ha impulsado más que todo a ser eficientes y efectivos más que todo en la generación de lo que son nuevas y mejores alternativas o mejores tecnologías implementadas en nuestras parcelas de producción, como por ejemplo pues lo que es la diversificación de cultivos que ustedes han venido viendo con anterioridad, pues ya que pequeños, grandes productores, medianos productores pues han venido implementando a lo largo de todo el mundo desde muchos años atrás. De igual manera pues ustedes saben pues que la diversificación no solamente nosotros debemos de verla como solo por decir que en nuestro cultivo de café, pues, o en nuestras parcelas de café tenemos otros cultivos, o solo por decir que estamos diversificando. No, la diversificación nosotros debemos de englobarla realmente con el propósito de poder llegar a contribuir a la resiliencia más que todo económica en este aspecto, más que todo con la parte en el rubro del café, que sea como sea, pues lastimosamente hemos sido un poco golpeado en cuanto a los precios del café, y de igual manera pues junto a la preservación de la biodiversidad también que también lo deberíamos de ver desde ese punto, y más que todo también con la parte de la acción climática. Entonces, en primer lugar, a nosotros al momento pues de que vayamos a establecer más que todo una finca ya sea, llámese de diversificación, pues lo primero que debemos de tomar en cuenta, más que todo es el ciclo en que el cultivo pues nos va a durar en meses, o el tiempo en que tarda para poder llegar a producir cosechas más que todo, por lo que se debe de considerar también pues especies de periodo corto de tiempo más que todo, y que nos puedan generar ingresos inmediatos, sobre que nosotros, aparte del cultivo de café, pues podamos tener esas alternativas de que podamos tener un ingreso extra económico. Más que todo, pues para una diversificación se debe de haber más que todo, yo siempre le menciono y le recalco al productor
de que el productor debe de haber una dedicación del agricultor más que todo del productor. El agricultor debe de ser curioso, el agricultor debe de ser innovador, el agricultor debe de ser entusiasta, debe de tener esa visión de poder diversificar su finca y no solamente enfocarse en nada más en un cultivo, porque si el día de mañana pues somos golpeados por algún efecto en algún cultivo, pues nosotros podemos llegar a tener el respaldo de otro cultivo que nos pueda crear un beneficio para nuestra familia. Estar seguro también básicamente que una finca certificada pues es una alternativa más que todo para la generación de nuevos ingresos. En la parte pues hablando un poco sobre la cuestión también de la diversificación en café, el café más que todo pues ustedes saben que se asemeja más que todo a un ecosistema natural y que se puede asociar pues directamente con una diversidad de plantas en nuestro entorno, de tal manera pues de que de repente pues las especies que se manejen, nosotros vayamos viendo de que estas pues de repente sean muy productivas y que como se los mencionaba anteriormente, de que nos generen obviamente otro tipo de ingresos, ¿verdad? Pues más que todo esto, ya la funcionalidad de este tipo de cultivos, más que todo en relación con el café, el producto o el beneficio de la producción de un cultivo, más que todo nosotros lo vamos a venir viendo o lo veremos en la etapa improductiva del cultivo de café, por ejemplo. Es decir, que por ejemplo en los primeros dos años de cultivo o cuando realizamos alguna práctica de recepa, por ejemplo, o de resiembra, o que tenemos una finca de café recién sembrada, nosotros perfectamente podemos establecer otro tipo de cultivos que nos puedan dar un beneficio en nuestra plantación. Más que todo, pues ustedes saben que al principio de una siembra o de cuando tenemos una recepa o hacemos una práctica de recepa, los ingresos de la plantación de café, pues básicamente no vamos a tener ingresos en nuestro hogar. Dentro de los cultivos transitorios, pues más que todo, ya se los mencioné anteriormente también, pues el más común en esta parte, pues puede llegar a ser o puede ser el plátano y también pues granos básicos como por ejemplo el maíz y el frijol. A continuación vamos a comenzar y vamos a entrar en el tema de lo que es un poco, hablar más que todo sobre las generalidades del cultivo de plátano. Aquí pueden observar una imagen ustedes sobre todas las partes o de cómo está compuesta una mata de plátano o una planta de plátano. No vamos a profundizar mucho tampoco en esto, pero si pueden tomar alguna captura desde su teléfono, desde su computadora, pues perfectamente lo pueden hacer para que más o menos ustedes ya se crean una idea de lo que vamos a estar mencionando en la clase. El cultivo de plátano, pues, en relación siempre con el cultivo de café, pues, más que todo antes del trasplante del café, pues, más que todo se recomienda la siembra de una especie de rápido crecimiento, pues, siendo en este caso las más indicadas, pues, las musáceas, en este caso, pues, el plátano. En áreas de ladera, el plátano, pues de repente, pues estas especies presentan gran relevancia en realidad para que nos puedan de repente, o porque constituirán por 2 años o estarán constituyendo donde nosotros las tenemos plantadas, en primer lugar, la mejor protección. Si tenemos suelos desnudos, nos van a estar cubriendo el suelo y a su vez, pues será el único producto de repente, pues, o el único cultivo que nos va a estar generando ingresos en esta parte. Entonces, de preferencia, el cultivo de plátano pues requiere de suelos más que todo francos, con un contenido muy bueno de materia orgánica y un pH pues del suelo en el rango más o menos que ronda entre los 6 hasta un 6.5 aproximadamente. El cultivo de plátano, pues de repente nosotros lo podemos sembrar en suelos que sean de repente un poco pesados o suelos de repente que sean arenosos. Solamente que aquí, pues, ustedes saben que de repente aquí el pH, de repente que se maneja en esos suelos, pues puede hacer que sea un pH bastante óptimo, pero para poder llegar a producir o para poder llegar a tener buenos rendimientos, vamos de repente a necesitar otro tipo de prácticas, como por ejemplo enmiendas y manejos para poder obtener una buena producción. Esto porque de repente el pH de esos suelos pues, va a ser un poquito elevado y vamos a necesitar de hacer otro tipo de práctica. Entonces, en esta parte, creo que se nos elevarían un poco los costos
si vamos a sembrar en este tipo de suelos. De igual manera, pues el plátano se adapta a temperaturas cálidas entre los 22 y los 38 grados centígrados aproximadamente, y es un cultivo pues que se puede sembrar si es posible durante todo el año. Ya con el proceso de siembra, lo que debemos de tomar en cuenta en primer lugar, pues lo primero que debemos de tomar en cuenta es la selección de la variedad que vamos a plantar. Existen algunas variedades de plátano, como por ejemplo está la variedad del curarén, está la variedad de la fía, que podemos perfectamente sembrarla nosotros y que nos puedan crear buenas producciones y que se adaptan de repente a nuestras zonas en el país. Con la parte del distanciamiento de siembra, más que todo, pues el plátano, se recomiendan a sembrar a distancias, por ejemplo, de 4x4, pueden sembrar el plátano a una distancia de aproximada de 6x4 o de igual manera a una distancia de 6x6, con poblaciones de repente pues de unas 625 a 416, 278 plantas podrían ser por hectárea. Respectivamente, pues esos más que todo son los distanciamientos de siembra. Ahora bien, si nosotros vamos o pensamos diversificar o asociar con el cultivo de café, si nosotros no tenemos de repente una tecnología que nos pueda brindar una distancia de siembra ideal, nos podemos dirigir. Si nosotros ya tenemos, por ejemplo, en una finca de café, ya la tenemos sembrada o ya tenemos el trazo donde vamos a sembrar nuestro café, nosotros perfectamente podemos tomar como referencia la distancia de siembra de café. Por ejemplo, se siembra el plátano cada 5 plantas de café y cada 2 surcos o hileras. En el centro más que todo, o lo pueden hacer también entre las calles. Preferiblemente, pues estos se deben de seleccionar en primer lugar cormos de que realmente sean sanos e hijos de espada, pues que puedan desarrollarse más que todo más rápidamente en el terreno y de que vengan libres de plagas y enfermedades. Con la parte pues del trazado y el marcado, básicamente pues nos vamos a dirigir más que todo con los distanciamientos de siembra que tengamos en nuestro cultivo de café. Igual con el marcado, pues nosotros de igual forma podemos utilizar cabuillas o podemos utilizar algún tipo de triángulo para poder mantener una medida exacta de los distanciamientos de siembra. De igual manera, pues nosotros sabemos de que este tipo de prácticas de repente pues nos pueden ayudar a que nuestro cultivo pues nos dé un mejor rendimiento. Con la parte del abollado, pues esta labor podemos utilizar materiales como por ejemplo palas, podemos utilizar la famosa chancha como nosotros le llamamos, para una siembra más que todo un abollado manual, ¿verdad? El tamaño del hoyo, pues va más que todo relacionado con el tamaño de la semilla o el tamaño del cormo, que por lo general una de las medidas recomendadas del agujero, pues prácticamente anda entre los 30 por 30 centímetros y hasta los 40 por 40 centímetros. Ya para una siembra directa más que todo con el plátano, utilizamos, como les mencionaba anteriormente también, un material vegetativo como por ejemplo el cormo, que el cormo es la semilla que nosotros utilizamos para el cultivo de plátano, que más que todo debe de venir pues de plantas más que todo libres de enfermedades y daños de insectos, señores. Si no ponemos atención debida a esta labor, pues puede ser que nosotros estemos introduciendo en lo que son en las áreas de siembra, como por ejemplo plagas, como por ejemplo el picudo, nematodos, podemos ingresar también lo que es la erwinia, que son plagas que afectan bastante el cultivo de plátano. En el caso, pues si vamos a hacer un vivero nosotros para el cultivo de plátano, pues la semilla más que todo hay que seleccionarla, que tenga aproximadamente unos 300 gramos de peso para poder llegar a utilizar una bolsa pequeña y que nos quede un vivero realmente bonito y bastante uniforme. También, pues si es para siembra directa más que todo, el peso pues del cormo que nosotros vamos a utilizar anda rondando entre los 500 gramos y hasta 2 kilos aproximadamente. De igual forma, debemos de tener una separación nosotros por diferentes tamaños.
¿Por qué razón? Porque nosotros lo que necesitamos para el momento de la siembra es que nuestro cultivo pues se nos venga creciendo con una uniformidad bastante buena, que nuestro cultivo se nos mire bonito y que también pues es una de las prácticas que de repente podemos implementar, tener bastante cuidado en esta parte para poder uniformizar, como les mencionaba, lo que es la germinación y más que todo el manejo también en campo que nosotros vamos a realizar. Ya con la parte también siguiendo con la cuestión de la semilla, en el proceso de desinfección, pues la semilla más que todo, esta nosotros realmente la debemos de desinfectar, pues por lo mismo, para tratar de que nosotros introduzcamos este tipo de plagas o enfermedades o que tengamos otro tipo de problemas en cuanto a la plantación. Algunos de los productos que de repente ustedes pueden utilizar para la desinfección o el curado de la semilla, pueden utilizar un producto que se llama Diptan, utilizando aproximadamente unos 9 gramos por litro de agua. Pueden utilizar este producto de Acinón que funcionan perfectamente, utilizando unos 5.5 ml por litro de agua, o pueden utilizar también el producto Lorsban que también es muy bueno, utilizando unos 5 ml por litro de agua. Aquí, pues, más que todo, nosotros vamos a poner la cantidad recomendada al agua, pues, para tener una solución en la cual nosotros vamos a tratar la semilla, más que todo. Debemos de utilizar, o si podemos utilizar de esos sacos cebolleros, pues aquí nosotros lo que vamos a hacer es colocar la semilla dentro del saco, la semilla de plátano dentro del saco cebollero, y más que todo, pues, vamos a dejar la semilla dentro de la solución durante unos 5 a 7 minutos aproximadamente, pues, para que hagamos ese proceso de desinfección de semilla. Esta labor más que todo pues la realizamos o tenemos que realizarla aproximadamente un día antes de la siembra. Pues esto más que todo para que nosotros pues podamos tener suficiente material y al momento de que nosotros vayamos ya a hacer la siembra, pues que no vayamos a tener ningún tipo de atraso para el momento de la siembra y no perder tiempo, no perder mano de obra y no perder dinero prácticamente para no atrasarnos al momento de que nosotros ya vayamos a realizar la siembra. Con la parte pues del manejo del cultivo más que todo, el control de malezas en cualquier cultivo pues es indispensable. En este caso pues un buen control de malezas en el cultivo de plátano, pues la mayoría de las malezas pues de repente pues nos pueden mantener lo que son bastantes enfermedades, nos pueden atraer lo que son las plagas que nos pueden afectar severamente nuestro cultivo. Recuerden que si nosotros ejercemos pues un control realmente un control de malezas, vamos a estar evitando pues lo que son el desarrollo de plagas y enfermedades sobre nuestro cultivo y pues más que todo estas pues, van a actuar como una fuente de inóculo para esas plagas y enfermedades, pues más que todo acortándonos en el tiempo de control, que va a estar causándonos ese efecto en nuestra plantación. En cuanto a la parte de fertilización, pues es uno de los aspectos que también debemos de tomar en cuenta, no solamente al momento de que si nosotros andamos abonando nuestra finca de café, pues como decimos que si le tiramos un poquito de abono a nuestra planta de café y está cerca de una mata de plátano, pues eso no significa de que nosotros no vayamos a quererle poner alguna dosis, aunque sea pequeña, también a nuestra planta. Entonces, en esta parte de fertilización, pues el plátano también es una planta que requiere de una muy buena fertilización en base a un programa más que todo balanceado según pues, los requerimientos diarios del cultivo. Pues de igual manera, el plátano requiere de sus elementos esenciales como ser nitrógeno, fósforo, potasio, y también requiere bastante de elementos como por ejemplo el calcio, magnesio, potasio también, que son elementos que nos pueden ayudar a mantener la planta y a que esta pues, nos pueda ir aumentando un poco lo que es la producción. Las dosis más que todo pues van a depender en base al área y al número de plantas que nosotros vamos a sembrar. Esta parte de la barrera de rompevientos es una parte muy importante y es un tipo de práctica que nos puede funcionar muy bien. Ustedes pueden ver ahí en la imagen en una plantación que fue pues básicamente dañada por vientos.
Y esto lo que pasa es de que de repente nosotros en nuestros cultivos no estamos acostumbrados de repente a sembrar barreras vivas. Es importante hacer este tipo de prácticas porque más o menos se anda estimando un 35% de rendimiento que perdemos al año, que perdemos por daño de viento cuando nosotros no implementamos este tipo de práctica. Imagínense perder un 35% de nuestra producción por de repente un ratito de pereza que nos dé, o que de repente no podemos de repente conseguir plantitas maderables o que nos puedan funcionar como barreras. Por eso es que, por ejemplo, en el proyecto de Bosques del Mañana, nosotros ahí estamos haciéndole énfasis a los productores que diversifiquen su finca en cuanto a maderables, plantaciones con barreras vivas. ¿Por qué? Para que podamos tener una diversificación en nuestras fincas y que nosotros pues podamos también poder proteger a nuestros cultivos de estos tipos de fenómenos que de repente pues no están al manejo de nosotros, pero sí los podemos reducir en cuanto a esa parte. Con la parte de las plagas y las enfermedades, pues hay plagas de importancia, pues aquí en nuestro país tenemos, en esta parte pues no vamos a profundizar mucho debido pues, por el tiempo, pero sí mencionarles algunas de las plagas, como por ejemplo el picudo, que es una plaga que nos afecta bastante el cultivo de plátano. También los nematodos, ácaros y también los trips, que también nos pueden afectar de igual manera lo que son nuestro cultivo de plátano. Algunas de las enfermedades pues, de importancia también en nuestro país, la cigatoca negra, cigatoca amarilla, que más que todo esta es una enfermedad que nos afecta bastante y nos hace bastante daño en lo que es el cultivo de plátano. También tenemos otra enfermedad llamada punta de puro y también tenemos la famosa erwinia que nos afecta bastante en lo que es nuestro cultivo. Al momento pues de que nosotros vayamos a hacer un control de plagas y enfermedades, básicamente debemos de tomar en cuenta las aspersiones que nosotros vamos a estar realizando en el cultivo, porque por ejemplo ustedes saben que es una planta que crece y que de repente pues debemos de saber qué tipo de herramienta vamos a utilizar. En este caso pues para el control de plagas y enfermedades pues nosotros debemos de utilizar pues lo que es por ejemplo bombas de mochila de motor de aire y bombas de mochila de motor de presión, que son más que todo las recomendadas para poder hacer este tipo de aspersiones. Y ya en plantaciones puras o en plantaciones de muchas hectáreas, por ejemplo, ustedes saben que se utiliza también lo que ya ahí lo hacen por medio de avionetas para poder estar realizando el control de plagas y enfermedades. En cuanto a la parte de esta enfermedad de cigatoca negra y amarilla, debemos de también implementar algún tipo de práctica. Se me escapó poner algunas imágenes del tipo de prácticas culturales que podemos implementar para poder tratar de reducir este tipo de enfermedades, como por ejemplo haciendo cirugías en la plantación, haciendo el famoso desoje, el desaguijado, que realmente son prácticas que las podemos poner en práctica, valga la redundancia, para poder reducir este tipo de plagas y enfermedades en nuestro cultivo. Más que todo, pues en cuanto al cultivo de plátano, no queremos profundizar mucho, como les mencioné al principio, pero sí más o menos mencionarles más que todo la parte general de nuestro cultivo. En cuanto a la parte pues, del cultivo de maíz, es otro de los cultivos pues, que es un cultivo temporal y que realmente pues, también lo podemos de repente asociar con el cultivo de café. Ustedes saben pues, que la producción de maíz pues, intercalado con café es una opción de repente también económica, pues para que el caficultor pues de repente pueda aliviar su flujo de caja antes de la primera cosecha de café, ¿verdad? O como se lo mencionaba anteriormente, ya sea cuando hayamos implementado algún tipo de receta, que perfectamente pues nosotros podemos hacer una siembra de maíz en los camellones para poder tener un ingreso adicional a nuestro cultivo de café. Más que todo, pues antes de la primera cosecha del café, pues nosotros lo que tratamos también es de tratar de disminuir los costos, diversificar con la producción
y posteriormente pues dar una nueva oportunidad pues para poder aumentar las utilidades de nuestro hogar. El cultivo de maíz, pues ustedes saben que en nuestro país es netamente indispensable, ya que es nuestra comida básica en la dieta de todo el hondureño, de todos nosotros los hondureños, y generalmente pues a nivel del mundo se podría decir. Es un cultivo realmente tradicional. El promedio nacional de productividad aproximadamente del cultivo pues anda rondando entre los 29 quintales por hectárea, hablando más o menos de unos 29 quintales por manzana. Rendimiento, más que todo estos rendimientos pues los llamaríamos bajos en este caso, y es lo que de repente ha convertido a nuestro país desde hace muchos años pues a que nuestro país se convierta más no en un productor, sino que en un importador de este grano básico que es indispensable para nuestra alimentación. Un productor realmente implementando prácticas básicas, con prácticas básicas que el productor implemente en sus parcelas, debería de andar produciendo un poco más de unos 86 quintales por hectárea aproximadamente, en relación pues a unos 60 quintales por manzana. Ya si tenemos un productor que de repente va a tecnificar realmente bien su cultivo, andaría rondando aproximadamente por los 286 quintales por hectárea, si es posible mencionarlo, unos 200 quintales por manzana. Ya es una alta producción, ya es un cultivo realmente rentable si nosotros hacemos buenas prácticas agrícolas y si de repente podemos implementar nuevas tecnologías para el manejo de nuestro cultivo. Con la parte pues de las buenas prácticas para una mejora en la producción de nuestro cultivo de maíz, pues tenemos lo que es la práctica del encalado, más que todo la aplicación de cal. Ustedes saben que se realiza pues en suelos ácidos, más que todo es una labor anual, ya que pues que queremos que el uso de la cal pues más que todo pase de una inversión a un costo operativo anual, y que el suelo pues que tenga menos fluctuaciones de pH. Realmente ahí es donde nosotros podamos hacer ese tipo de enmiendas. Se recomienda más que todo una aplicación de cal. Ustedes pueden hacer una utilización de cal hidratada, por ejemplo, o un carbonato de cal a una dosis aproximadamente de unos 2 quintales por tarea para el cultivo de maíz. Si va a ser un maíz en rotación, vaya, por ejemplo, con hortalizas, si vamos a rotar maíz con hortalizas, más que todo se recomienda un quintal aproximadamente por tarea para poder realizar ese tipo de enmiendas y esa corrección de pH que nos puede afectar el cultivo. Con la parte pues de la preparación de suelo, más que todo es una preparación básica para poder mejorar lo que es la estructura del suelo donde vamos a sembrar nuestra semilla. Y también pues el suelo, ustedes saben que se puede de repente se puede preparar de dos maneras, a grandes rasgos se podría decir. Una es la labranza de conservación y otra es la labranza de convencional. Cuando yo les menciono una labranza de conservación, perdón, es un tipo de práctica que hay quienes que nos pueden llegar a decir que de repente es porque nosotros somos tacaños y no, de repente no es esa la palabra, sino que podría ser que tal vez nosotros no tengamos una alternativa de cómo preparar nuestro suelo, sino que nosotros únicamente lo podemos hacer por la vía de conservación. ¿Y cuál es ese tipo de labranza de conservación? Es la que nosotros pues estamos adquiriendo de repente últimamente para tratar de reducir la carga de tractores, o ya sea de tractores o de carga animal, o también de jornales, también para tratar de reducir de repente la mano de obra, más que todo por la situación económica, que hoy en día pues la mano de obra, está escasa y la mano de obra que se encuentra está cara. Entonces, básicamente ese es el tipo de labranza de conservación, se le llama a ese tipo de práctica, que más que todo pues significa pues que el productor pues, va a preparar únicamente donde básicamente donde se va a sembrar la semilla. Básicamente en una franja, por ejemplo, en relación si la vamos a sembrar en medio de la finca donde tenemos una recepa o donde tenemos recién sembrado el café, básicamente ese pedacito de terreno es el que nosotros vamos
a estar preparando de repente para sembrar nuestra semilla. Luego viene la selección de semilla. La selección de semilla, compañeros, esta se obtiene más que todo la podemos obtener del cultivo anterior. Básicamente se deben de seleccionar las mejores plantas para poder hacer una selección realmente buena de semilla. Más que todo la venimos haciendo desde la parte, desde que están verdes las plantas más que todo, y estas nosotros las debemos de marcar y hacer una evaluación de esa planta realmente, si el desarrollo de la planta fue bueno, si esa planta tuvo bastante resistencia a plagas y enfermedades, si tuvo tolerancia, si fue una mazorca bastante desarrollada, bastante grande. Aquí pues más que todo al momento de que nosotros vayamos a hacer la selección de la semilla, seleccionamos los granos al degranar la mazorca para pues más que todo hacer una limpia o una desinfección para dejar solo solo granos sanos y nítidos para poder tener esa semilla que nos pueda servir para una cosecha próxima. En la parte, pues, si ustedes van a comprar semilla, pues ahí prácticamente en una agropecuaria, pues a nosotros nos van a vender semilla y nos van a decir que es lo mejor. Entonces, básicamente, yo les recomendaría que de repente, si anteriormente han utilizado un tipo de maíz transgénico, por ejemplo, si es una semilla que van a comprar en una agroveterinaria, yo les recomendaría que prácticamente sea en base a la utilización de ese tipo de semilla que hayan utilizado con anterioridad. Ya con la parte pues del tratamiento de semilla, es muy indispensable también este tipo de práctica, porque si nosotros no la implementamos, pues obviamente vamos a tener bajas producciones y los rendimientos pues van a ser bastante bajos. La semilla, más que todo, compañeros, hay que tratarla, sea semilla pues de cultivo propio o sea de una semilla que vayamos a comprar, siempre tenemos que darle un tratamiento para poderla proteger pues de lo que son plagas del suelo, como por ejemplo la gallina ciega, la vamos a proteger del gusano de alambre, también como plagas foliares o como cortadores, la diabrótica, y también como por ejemplo chupadores, que son de las que más nos afectan en el cultivo de maíz, y pues algún otro tipo de enfermedades también que la estamos protegiendo. Al realizar pues el tratamiento de la semilla, nosotros pues hay que dejarlas orear básicamente a la sombra y poderlas sembrar en el mismo día o al día siguiente. Algunos de los tratadores de semilla, pues más que todo pues podemos utilizar productos como por ejemplo el blindaje, podemos utilizar un producto que se llama Cruiser, otro producto que se llama Gaucho, que con ese tipo de ese tipo de producto nosotros vamos a estar protegiendo nuestra semilla, y ustedes van a ver que depende del tipo de producto que utilicen para curar la semilla, ustedes van a ver que la semilla pues nos va a venir quedando de este tipo de color al momento de que ya nosotros ya hayamos tratado la semilla para poderla sembrar a campo. Con la parte pues de la siembra y la densidad ideal, más que todo, pues es una labor en la producción de maíz que se debe de sembrar más que todo en la fecha correcta para poder maximizar las horas luz al cultivo. Ustedes saben que el cultivo de maíz pues es una planta que requiere de bastantes horas luz, entonces nosotros debemos programarnos realmente en qué momento nosotros vamos a estar preparados para poder hacer este tipo de siembra. Por lo general, pues se estima que la siembra la vamos a estar realizando lo más cerca, por ejemplo, al 26 de abril, y si se cuenta con un sistema de riego, lo puede hacer antes, un día ya con planificación. Un cultivo libre de malezas, ustedes saben que también lo debemos de tener libre de malezas hasta la etapa B6 más que todo. ¿Por qué razón? Porque si hacia la planta germinada, nosotros a B6 debe de estar 100% libre de malezas. Ustedes se preguntarán qué es una planta B6 o la etapa B6 en que se encuentra la planta del maíz. Entonces, específicamente, la etapa B6 del cultivo de maíz, pues más que todo significa que cuando la planta ya haya alcanzado, por ejemplo, 6 hojas desarrolladas, sin contar la parte de los cotiledones, perdón. Entonces, en esta parte nosotros hasta esa etapa tenemos que procurar y hacer el mayor
de los esfuerzos para que nuestro cultivo pues básicamente esté libre de malezas. En cuanto a la parte de fertilización, es otro punto que tenemos que tomar en cuenta, y haciendo una aplicación, por ejemplo, de 18-46-0 a la siembra, hacer también 2 aplicaciones de nitrato de amonio, una a los 25 días y una segunda aplicación a los 45 días, y también pues realizar 2 aplicaciones de KCL, por ejemplo, una realizarla a los 25 días y otra fertilización realizarla a los 45 días. En cuanto a la parte de plagas y enfermedades, pues de igual manera aquí no vamos a profundizar mucho, solo mencionarle algún tipo de plagas, como por ejemplo, aquí pueden ver en este cuadro ustedes donde está el nombre común de la plaga, como por ejemplo aquí pueden ver ustedes lo que es el barrenador del tallo, pueden ver el cogollero, el gusano del lotero, que son bastante, que nos pueden causar realmente un efecto bastante severo en cuanto a la producción de nuestro cultivo. Esta también es ahí pueden observar ustedes en las imágenes algunas de las enfermedades pues que básicamente dañan bastante al cultivo de maíz, como por ejemplo tenemos la mancha de asfalto, que es una enfermedad bastante severa. Tenemos también la roya del maíz, que también nos puede causar algún efecto en nuestro cultivo. También el carbón de la mazorca, que son enfermedades pues que de repente nos pueden ocasionar mucho problema en nuestra plantación. Ya al momento de la cosecha, pues primero lo que debemos definir es el tipo de maíz, qué tipo de cosecha vamos a realizar. Si vamos a realizar una cosecha de jilote, por ejemplo, esta anda aproximadamente entre los 60 a 80 días, una cosecha de elote anda aproximadamente entre los 80 a 105 días, y si vamos a cosechar para una práctica, por ejemplo, para hacer una alimentación para ganado, para ensilaje, la cosecha deberán dar entre los 95 a 110 días cosecha. Si vamos a hacer este tipo de práctica o este tipo de alimentación para nuestro ganado, una de las cosas que ustedes pueden tomar en cuenta o que pueden hacer así ligeramente es ver si cuando ustedes presionan un grano de maíz, ustedes van a ver que el grano está bastante lechoso, entonces es el punto óptimo de repente también para que ya esté listo para poder ensilarlo. Y si ya vamos a hacer una cosecha de maíz grano, pues ronda entre los 111 días hasta los 120 días aproximadamente. Aquí algunas imágenes, aquí no nos vamos a detener mucho también, pero es una imagen en cuanto a la etapa fenológica más que todo del cultivo de maíz. Ahora vamos a hablar un poco acerca del cultivo de frijol. En Honduras básicamente pues el frijol también es una de las leguminosas más importantes en nuestra dieta. Es un cultivo bastante importante pues en la dieta diaria de la población. Dentro de los granos básicos, pues más que todo el frijol ocupa bastante, el segundo lugar después del maíz, tanto por la superficie sembrada como también por la cantidad que consume la población. En Honduras pues la siembra nacional ronda entre las 150,000 manzanas aproximadamente, llegando a una producción nacional de 1.8 millones de quintales aproximadamente de igual manera, y unos 12 quintales en promedio por manzana en nuestro país. En cuanto a la parte pues de igual manera del cultivo, pues en las épocas de siembra en Honduras pues se manejan 2 ciclos, una que es la siembra de primera, que es cuando comienza el invierno en el mes de mayo, y la postrera, que más que todo es en rotación del maíz, que nosotros la realizamos, que es cuando se cultiva la mayor parte del cultivo en los meses de octubre y noviembre, y también pues dependiendo de las lluvias que tengamos a nivel nacional. En general pues es un cultivo que se puede sembrar durante todo el año. De repente, se les menciono que se puede sembrar durante todo el año. De repente pues si nosotros tenemos tal vez la opción de tener un sistema de riego por goteo, nosotros podemos estar perfectamente cultivando el frijol. Con el uso pues, de prácticas básicas también de producción, pues nosotros podemos llegar de repente a poder elevar lo que son los rendimientos a niveles aproximadamente de unos 57 hasta 75 quintales aproximadamente por hectárea,
haciendo pues de este cultivo pues que realmente sea rentable para nuestra producción. En relación pues al cultivo de café, también de igual manera lo podemos cultivar. Recuerden que el frijol es una planta que realmente nos puede aportar bastante nitrógeno, es una planta fijadora de nitrógeno, y que al momento de la cosecha de igual manera pues nosotros podemos utilizar los restos para una protección del suelo, para que podamos tener una mayor humedad en nuestro suelo. La parte pues de los requerimientos del cultivo, es un cultivo pues que básicamente pues requiere de se adapta a diversidad de suelos, pues que también, aunque prefiere suelos más sueltos, y aproximadamente se adapta a temperaturas de unos 16 a 25 grados centígrados, un pH de suelo de entre 6.5 hasta 7, y su periodo vegetativo más que todo anda rondando entre los 90 a los 120 días. Aquí pues ustedes pueden ver un cuadro donde existen algún tipo de variedades que se adaptan bastante a nuestro país, y que, bueno, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí tenemos el Amadeus, que es una variedad que se utiliza bastante en nuestro país y que realmente es una excelente productora. Aquí de igual forma no vamos a entrar en mucha profundidad, pero sí para que ustedes más o menos tengan una idea de algunas de las variedades pues, de frijol que nosotros cultivamos en nuestro país. Por ejemplo, aquí tenemos el Tío Canela y el Dorado, que son tipos de variedades de un frijol retinto, que son variedades que de repente nosotros al momento de seleccionarlas nosotros podemos tomar en cuenta eso, porque yo creo que en la mayoría pues se utiliza lo que es un frijol retinto para el consumo o la alimentación. Ya al momento de la siembra, primero que nada, pues nosotros debemos de tratar las semillas o de darle un tratamiento a la semilla. Pues la semilla de frijol se debe tratar con insecticidas, de igual manera que de los cultivos que hablamos anteriormente, para evitar pues plagas en el suelo. Por ejemplo, podemos tratar las semillas con blindaje, por ejemplo, con gaucho y también con cruiser. Más que todo ya con la parte de distanciamiento de siembra, podemos utilizar un distanciamiento de 1.50 metros, también entre líneas separadas de 20 a 30 centímetros, con 15 semillas por metro lineal por hilera aproximadamente. Ya con la parte con un 94% de germinación de nosotros, de nuestra semilla, y un 10% le podríamos dar de mortalidad, andaríamos rondando por acerca de las 170,000 plantas aproximadamente por hectárea si tenemos ese porcentaje de germinación. Ya con la parte de fertilización, pues ahí pueden ver ustedes algunas de las opciones, en qué momento se aplica y qué tipo de fertilizante ustedes pueden utilizar al momento de darle el manejo a nuestro cultivo. Con la parte pues de plagas y enfermedades, las plagas por más comunes, tenemos las plagas del suelo, como ser el gusano del suelo, la gallina ciega, el ogrillo, la babosa, los sinfílidos. De igual manera tenemos la mosca blanca, el lorito verde, que son plagas que de repente pues, nos van a afectar nuestro cultivo. Ahí pues en este cuadro no creo que alcancen a ver bastante bien, pero ahí pues está algún tipo de manejo, algunos productos que nosotros podemos utilizar para el momento de poder controlar este tipo de plaga. En cuanto a las enfermedades del frijol, pues también tenemos la enfermedad de roya, tenemos lo que es la mancha angular, el mosaico dorado y enfermedades bacterianas que son bastante comunes en el cultivo de frijol y que nos pueden perjudicar. Ustedes se preguntarán si la roya de repente, si lo llegamos a asociar a este cultivo con café, nos puede, o este tipo de enfermedad, esta roya se puede transmitir o se puede pasar para una planta de café. En realidad no se puede contaminar otra planta de café porque no son distintas royas, pues entonces no podemos llegar a tener un problema por este tipo de enfermedad. Ahí pues también podemos ver un cuadro donde existen algunos tipos de controles químicos que podemos realizar para poderle dar un manejo más profundo y más adecuado a lo que es el cultivo de frijol. Ya para la parte de la cosecha, ya para ir finalizando, pues la planta de frijol, más que todo se debe de cosechar cuando las hojas tengan un color amarillo limón,
y las primeras vainas estén casi secas. Esta labor pues se debe realizar por la mañana más que todo para tratar de evitar pues el desgrane de las vainas secas. Y al momento pues de que nosotros vayamos ya al almacenamiento de nuestro grano, pues con lo que más tenemos que tener cuidado es con los gorgojos. Estos pues nos llegan a causar pérdidas económicas alrededor de un 20% en frijol de que ya almacenado. Sin embargo, pues cuando la cosecha de frijol más que todo es tardía y se trae del campo con una infestación alta, las pérdidas pues en el almacén pueden ser hasta de un 100% si no se toman las medidas de control oportunas. Entonces, en esta parte de cosecha, nosotros sí tenemos que tener bastante cuidado. Ustedes saben que luego de la cosecha, nosotros debemos si tenemos una secadora solar, pues perfectamente la podemos utilizar para poder secar nuestro frijol, o lo podemos hacer en manteado o en toldo, lo podemos hacer en algún tipo de patio para poder secar el frijol. Luego viene la parte del aporreo que nosotros le llamamos, que utilizamos una práctica cultural que de repente la utilizamos, que utilizamos una vara para poder sacar pues ya lo que es el grano. Luego viene de nuevo la parte del secado, que es para evitar, que es una práctica cultural para poder de repente reducir si el cultivo pues trae bastante, o el grano trae bastante gorgojo. La verdad que es una plaga que nos puede afectar bastante al momento de que nosotros vayamos a almacenar el frijol. Y básicamente pues de estos tres cultivos, perdón, yo les quería mencionar en esta parte. Créanme que de mi parte pues me hubiera gustado pues profundizar más en lo que son los cultivos, pero espero pues de que de repente pues nos lleguemos a encontrar de nuevo en alguna otra clase. Esto es todo de mi parte, y los dejo pues con este mensaje. Primero que nada pues agradecerles por su atención, y ustedes saben pues que el mejor manejo que le podemos dar a un cultivo es fertilizarlo con nuestro trabajo y regarlo con nuestro sudor. Así es de que agradecido completamente con ustedes, y creo que pasamos al set de preguntas y respuestas para ver qué podemos realizar. Y pues si tenemos algún comentario de algún compañero de la clase, pues estamos abiertos también para poderlo escuchar. Muchas gracias, Juan Carlos. Ok, muchas gracias, Roger. Excelente presentación. Como ustedes pueden ver, pues se ha hablado de tres cultivos. Hay un sinnúmero de alternativas que se pueden asociar con café. Roger ha dado una muy buena exposición de tres cultivos. Podríamos dar un curso completo de cada uno de estos cultivos, pero él los resumió bastante bien. Nos resumió, digamos, las prácticas más comunes que se realizan en cada uno de ellos. Y lo más importante que ustedes deben, digamos, llevarse en esta clase es cómo estos cultivos que nos ha mencionado él se pueden asociar con café, que son muy buenas alternativas. Como les hemos mencionado anteriormente, el tema de asociar es igual que lo vemos en la vida real. Una asociación es que es entre dos o más partes, y todas las partes ganan. Entonces aquí, cuando se asocia un cultivo con café, pues ambos reciben beneficios. Me gustó mucho que Roger habló el tema de los ingresos. Acuérdense que estos cultivos que se asocian con café, un tema importante es la generación de ingresos. Principalmente lo que él mencionó ahorita. Estos son cultivos de ciclo corto, todos los que él ha mencionado. Hay otros que son de cultivo de ciclo más largo, como son los frutales, pero en este caso específico, el frijol, maíz, plátano, son cultivos que producen en menos de un año. Entonces, acordémonos que, de más está decirles, todos saben que el café genera ingresos una vez al año. Entonces, durante los meses que no está generando ingreso el café, pues esto se convierte en muy buenas alternativas, tal como lo mencionó Roger. Hay algunas preguntas que nos han hecho llegar por medio del chat. Antes de pasar a estas preguntas, sí quería hacerles un anuncio, recordarles también que a través de la plataforma ustedes pueden acceder a otros tres cursos a otras tres clases, perdón, de habilidades blandas, en los cuales ustedes los pueden ver a través de los enlaces que estamos compartiendo, que son el tema de equidad de género, inteligencia emocional, derechos y obligaciones en el trabajo, para que ustedes también lo consideren. Ok.
hay algunas preguntas, tenemos varias a través de la plataforma Zoom, pero vamos a tratar de resumir también en alas del tiempo. Una de las preguntas que nos están haciendo, Roger, es si hay qué hortaliza, digamos, usted podría recomendar que se pudiera asociar con café. Básicamente, ustedes saben que las hortalizas, pues, son plantas, pues, también, o cultivos que de repente pueden ser temporales o que la producción, pues, nos pueda generar un ingreso realmente mucho más rápido, ¿verdad? No específicamente lo vamos a asociar con el cultivo de café o vamos a meter, por ejemplo, bueno, no sería recomendable sembrar, por ejemplo, tomate, repollo, que en medio de las melgas, sino que de repente, pues, tener nuestro banquito de tierra, por ejemplo, a un lado de una parcela de café, podemos sembrar perfectamente repollo, podemos sembrar perfectamente coliflor, podemos implementar algún tipo de macrotúnel si nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo, para poder cultivar lo que es chile, tomate, que son cultivos, pues, que de repente nos pueden llegar a generar muy buenos ingresos. Sí, excelente respuesta. Acuérdense que el tema de asocio no es necesariamente que ambos cultivos estén en el mismo terreno, como bien lo acaba de mencionar Roger. Usted puede tener, digamos, el café en un terreno y en otra parte, digamos, de la finca siembra el otro cultivo, ¿no? Como bien lo ha mencionado Roger. También nos están preguntando qué distanciamiento recomienda usted en plátano, específicamente en aquellas zonas donde la altura es mayor a los 1000 metros sobre el nivel del mar, que es gran parte, digamos, de lo que es donde se ubican las fincas cafetaleras. Exactamente. Sí, recuerden que el cultivo de plátano no es de repente, sí se nos puede dar alturas arriba de los 1000 metros, nada más que, pues, de repente la producción, pues, del cultivo, pues, puede ser un poco baja. No vamos a tener aquellas grandes producciones de plátano en una altura ya de los 1000, 1100, 1200 metros para arriba, pero si de ser así es una altura de 1000 o de 1000 metros para abajo, ustedes pueden, les mencioné algunas de los distanciamientos que pueden utilizar, pero en este caso, pues, pueden utilizar un distanciamiento de un 6x6, un 5x5 de la plantación de plátano. Ok, bueno, vamos a seguir viendo aquí las preguntas. Estamos revisando. Vamos a ver. Ok, nos están preguntando, hay bastantes preguntas con respecto al tema de plagas y enfermedades. Ahorita me preguntan, buenas noches, para combatir la plaga del picudo, del cultivo del plátano, ¿se aplica en el suelo o en la hoja? Bueno, que la pregunta no sé si realmente el producto, no la entiendo, o que si el picudo afecta la hoja o afecta el tallo, o si dónde hacemos la aplicación para el control de él. Y yo entendería que es lo segundo que dijo usted. Ah, bueno, no, perfecto. Les mencioné una de las prácticas culturales, pues, que realmente el productor no está acostumbrado a realizar y que realmente nosotros debemos de ponerla en práctica. Por favor, multipliquemos ese tipo de prácticas. Es el proceso de desinfección que yo les mencioné, que en una solución, en un barril de 200 litros, por ejemplo, nosotros podemos tener una solución con algunos de los productos que les mencioné, para poder desinfectar más que todo lo que es la plaga del picudo. Pero en primer lugar, ustedes al momento de la selección de semilla es donde vamos a empezar a controlar el picudo. ¿Por qué razón? Porque la selección de la semilla es la que nos va a indicar qué tipo de semilla nosotros llevamos para nuestro terreno. Nosotros perfectamente podemos deshojar bien un cormo, lo podemos, como quien dice, pelar en palabras vulgares para poder descubrir que si el cormo viene pues con algún efecto o algún problema de picudo, nosotros vamos a ver esos problemas, vamos a ver esas manchas en el cormo. Entonces, desde ahí nosotros podemos tomar la decisión: no, este cormo viene infectado, no lo puedo llevar a mi parcela. Pero si es una incidencia que favorable, o que es una incidencia bastante baja, nosotros perfectamente podemos hacer esa infección
antes de llevar a trasplantar a campo. Otra pregunta que tenemos, bueno, en este momento son exactamente las 7 de la noche, hora en la que tenemos que prácticamente cerrar la clase de hoy, pero vamos a hacer esta pregunta, que es, ¿qué tipo de suelo recomienda usted, Roger, para el cultivo del plátano? Más que todo, pues recuerden que por ejemplo, un tipo de suelo que puede ser básicamente para el cultivo, tienen que ser suelos bastante sueltos. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que la semilla del plátano, pues el cormo es bastante grande, se podría decir. Entonces, busquemos de eso, desde que al momento en que en el terreno donde nosotros vayamos a sembrar, pues que más que todo sean suelos bastante sueltos y que no tengamos el problema, pues, de que la raíz, pues, nos puede llegar a chocar con piedra, con laja, por ejemplo. Recuerden que les mencioné la parte del abollado que se debe de realizar para la siembra, que es un diámetro bastante considerable de unos 30 por 30 aproximadamente, unos 40 por 40 centímetros de profundidad y de anchura. Entonces, perfectamente para el buen desarrollo de la planta, pues que sean suelos bastante sueltos, que sean bastante ricos en materia orgánica. Ok. Muchas gracias. Hay una gran cantidad de preguntas que de repente en este momento hemos seleccionado de forma aleatoria. Algunas de ellas, muchas se asocian con el tema de plagas y enfermedades. Sí, recordarles a los practicantes que estos procesos educativos que estamos llevando a cabo no terminan aquí. Bueno, como anteriormente decíamos en el aula de clases, ahora estamos hablando de aulas virtuales. Gracias a la tecnología tenemos la oportunidad de poder impartir estas clases a nivel regional. Actualmente hemos recibido en el Facebook saludos de hermanos de las repúblicas de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y de otros países, a los cuales les mandamos también un gran saludo, y aparte, digamos, a nuestros compatriotas hondureños. Gracias por conectarse. Les mencionaba que esto no termina acá. Tenemos un gran equipo de técnicos en diferentes zonas del país donde ustedes los pueden aprovechar al máximo, y muchos de los temas que hemos abordado en esta y en las clases anteriores, pues ustedes también les pueden hacer las consultas de forma directa donde ustedes los encuentren. Digamos, a Roger creo que ya muchos de ustedes lo conocen allá por la zona de Copán, y sé que en otras zonas del país también. Realmente yo lo felicito, Roger. Ha sido un excelente tema. Me gustó mucho la capacidad de resumen, porque la información es bastante amplia en este tema. Y bueno, este es un proyecto, como les mencioné al inicio, que es para jóvenes, y el día de hoy, y así como muchos de los días que nos antecedieron, fue también impartida la clase por personas jóvenes, y Roger no es la excepción. O sea, este es un proyecto de los jóvenes para los jóvenes. Invitarlos, el día de mañana tenemos otra clase con un interesante tema, que es sobre diagnóstico y diseño del sistema agroforestal, que sería, digamos, la última clase, y el viernes estaríamos teniendo ya nuestra ceremonia de graduación, donde haremos entrega de los diplomas, de los certificados, por lo cual les recalcamos y los invitamos a que aquellas clases que no hayan podido asistir no hayan podido asistir en vivo, accedan a los enlaces que se han compartido de YouTube. Y bueno, de nuestra parte ha sido un verdadero honor compartir con todos ustedes. En algún momento sé que vamos a tener la oportunidad de compartir con ustedes ya personalmente, y poder estrechar la mano de cada uno y cada una de ustedes. De mi parte, pues, agradecerles, y los invitamos para el día de mañana, y los dejo de nuevo con Roger para que se despida. Muchas gracias, jóvenes caficultores y caficultoras. Bueno, de igual forma, pues agradecerles por prestarnos un poco de atención aquí. En esta clase, pues tratamos de resumir lo más que pudimos, como dijo Juan Carlos, y mencionarles más que todo lo más básico de lo que son estos cultivos que podemos de repente, pues, asociar con el cultivo de café. Espero, pues, de que de repente, pues, hayan captado muchas de las cosas que les mencionamos, y esperamos, pues, llegarnos a encontrar nuevamente en alguna otra clase.
Les deseo muchos éxitos y continúen pues adelante.